Hola a todos chicos y chicas. El día de hoy retomamos el tema sobre el clima y tiempo atmosférico. Pero el día de hoy aprenderemos sobre nuevos conceptos que están relacionados con ese tema. Vamos a aprender sobre los factores del clima. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a repasar lo que hemos aprendido. Esto es los conceptos de tiempo atmosférico y clima, que debemos recordar que dijimos que no significan lo mismo. Están relacionados pero no son lo mismo. El tiempo atmosférico son los cambios constantes en las condiciones de un día y un lugar. Acordémonos que habíamos dicho que, por ejemplo, el tiempo atmosférico podría ser que hoy en la mañana está soleado, pero de repente, por ahí de la 1 de la tarde, empezó a nublarse y a las 2 comenzó a llover. Y por ahí de las 5 volvió a salir un poquito el sol, porque ya no está lloviendo, pero ya va a oscurecer. Esos cambios constantes se refiere a tiempo atmosférico. Y por otro lado, el clima es el conjunto de condiciones del tiempo más frecuentes en una región, en un periodo de 10 a 30 años. Y habíamos dicho que el clima es fijo en diferentes lugares del planeta. Por ejemplo, habíamos hablado del clima polar, ¿verdad? Que el clima polar se presentaba en las partes del planeta que estaban cerca a los polos, ya sea muy al norte o muy al sur, y que este clima siempre va a tener las mismas características, nada más que también en esos lugares el tiempo atmosférico puede variar, va a ser el mismo clima polar, pero algunas veces puede estar soleado, otras veces puede llover, otras veces puede estar nublado, ¿verdad? Y también habíamos visto cuáles son los elementos del clima, que esos eran el viento, la temperatura, la humedad y la precipitación principalmente, porque hay muchos más, ¿verdad? Estos elementos son todos los que se combinan para que el clima de un lugar o el tiempo se dé y se determine. Pero ahora vamos a conocer otra cosa que son los factores. Vean que tenemos elementos y también tenemos factores, ¿verdad? En este caso, los factores del clima son los que van a determinar o a modificar el comportamiento de los elementos, que ya conocemos que pueden ser viento, humedad, precipitación, ¿verdad? Entonces, estos factores son los que van a determinar cómo se van a comportar estos elementos en las distintas zonas o en las distintas partes, ¿verdad? Donde está el clima determinado. Entonces, primero tenemos la altitud. La altitud es la distancia vertical, o sea, de abajo hacia arriba, entre un punto de la superficie terrestre y el nivel del mar. Tenemos que ver el nivel del mar como el punto más bajo, ¿verdad? Que hay en la superficie terrestre. Obviamente debajo del mar hay más campo, más espacio, pero bueno, los humanos, los seres humanos vivimos del nivel del mar para arriba, ¿verdad? Entonces, esa es la altitud y hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea la altitud, o sea, cuanto más alto sea un espacio geográfico, ¿verdad? Menor es la temperatura. Entonces, entre más alto es un lugar, más baja la temperatura. Y por el contrario, entre más bajo es un lugar, más caliente es la temperatura, ¿verdad? Entonces, esa es la altitud. Con la altitud juegan varios elementos. Entonces, aquí vemos dónde interactúan los elementos, ¿verdad? Entonces, con la altitud, los elementos que pueden ser modificados gracias a este factor son, por ejemplo, la temperatura, ¿verdad? Porque estamos hablando que entre más alto, más baja la temperatura o el contrario. El factor
que determina el clima o los elementos es también la latitud. Ok, ¿qué quiere decir la latitud? Que cuanto más cerca se ubique un lugar del paralelo cero, mayor será la temperatura. Acordémonos viendo esta imagen que el paralelo cero, véanlo representado en esa línea celeste que está como a la mitad de ese globo terráqueo. Ok, los paralelos son esas líneas horizontales, ¿verdad? Imaginarias que cruzan el planeta Tierra de derecha a izquierda. Y el paralelo cero es el que queda a la pura mitad, o sea, es el del centro. ¿Ok? Esos paralelos determinan también la mayor cantidad o menor cantidad de rayos solares que emite el Sol hacia la Tierra. Entonces, mientras más cerca de ese paralelo cero esté un lugar, va a ser más caliente, porque los rayos del Sol van a pegar más directamente. Y mientras más alejado, como podemos verlo, por ejemplo, ahí donde dice círculo polar ártico, que está más alejado del paralelo cero, esos lugares van a ir disminuyendo la temperatura. Entonces, mientras más cerca del paralelo cero, como por ejemplo Costa Rica está cerca, muy cerca del paralelo cero, el clima va a ser más caliente o la temperatura va a ser más alta. Y mientras se va alejando, ¿verdad? Entonces la temperatura va a ir bajando. A eso se refiere la latitud. Como número 3 tenemos la cercanía al mar. Aunque ustedes no lo crean, el mar también juega un papel importante para determinar, ¿verdad?, el comportamiento de los elementos del clima. Entonces, dice que la cercanía al mar se refiere a la distancia entre un punto de la superficie terrestre y el mar, ¿verdad? ¿Cuánta distancia hay entre la superficie terrestre y el mar? Esa distancia puede variar porque puede ser que acá donde nosotros vivimos, ¿verdad?, la distancia al mar es mucho más larga que, por ejemplo, una persona que vive en Guanacaste, ¿verdad?, que está más cercano a la costa pacífica. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque las masas de agua, ¿verdad?, ejercen influencia en la temperatura de los lugares que lo rodean, pues se pierde más lentamente el calor. Entonces, por eso es que cuando tal vez visitamos las playas o las zonas costeras, se siente más calor porque las masas de agua hacen o tienen influencia en la temperatura. Mientras más cercano está un lugar a el mar, por ejemplo, más calor va a hacer. Como factor número 4 tenemos la posición de las montañas, y esto es muy importante porque esto influye mucho acá en el país en el que vivimos, porque acá hay muchas montañas y muchas cordilleras, ¿verdad? Nos acordamos de eso. Ok, las montañas actúan como una barrera que afecta la distribución de las lluvias y el viento. Eso quiere decir que, por ejemplo, el lado expuesto al viento va a ser lluvioso y húmedo. Por el contrario, del otro lado de la montaña va a ser menos húmedo y el clima será más seco. Entonces, veamos esa imagen ahí. Vean que la montaña nos va a dividir un lugar en dos partes, ¿verdad? Por ejemplo, el lado derecho y el lado izquierdo, porque la montaña está actuando como una barrera, ¿verdad? Y la montaña no la podemos mover. Entonces, si llueve del lado derecho o del lado izquierdo de la montaña, bueno, todo ese lugar, ese espacio que está de ese lado de la montaña va a estar más húmedo, ¿verdad? Va a estar un poquito tal vez más frío que el otro lado de la montaña en el cual no está lloviendo, porque la montaña actúa como una barrera que no deja pasar los vientos, ¿verdad?, y las lluvias. Entonces, por eso las montañas son un factor muy importante. Y les decía que en este país es, un factor que influye mucho, ya que nosotros, acordémonos que tenemos una columna vertebral, por decirlo así, de montañas, que son las 4 cordilleras que
ya hemos estudiado. Acordémonos que esas cordilleras atraviesan totalmente el país, ¿verdad? De noroeste a sureste. Entonces tenemos ahí una barrera inmensa, ¿verdad? Que divide el país casi que en dos partes. Entonces, muchas veces cuando llueve en el Caribe, no va a llover en el Pacífico porque existen esas montañas que actúan como barrera, que no van a dejar que las lluvias del Caribe o el viento del Caribe pase hacia el Pacífico o viceversa, ¿verdad? Muy bien, como último factor tenemos los que son las corrientes marinas. Una corriente marina, como lo pueden ver ahí en el mapa, son masas de agua que se desplazan en el fondo del mar. Siempre tienen ese recorrido, ¿verdad? Se van, se devuelven, se van, tienen una ruta fija. Y estas corrientes marinas tienen temperaturas. Unas pueden ser cálidas y otras pueden ser frías, como por ejemplo ahí en el mapita vemos que las que están de color rojo son las que tienen una temperatura cálida y las que tienen un color celestito son las que tienen una temperatura fría. Bueno, ¿qué pasa con las corrientes marinas? Que estas ejercen influencia directa sobre el clima del planeta. Entonces, por ejemplo, cuando una corriente marina es cálida y llega, por ejemplo, a cierto lugar, ¿verdad? Porque, como lo dice la palabra, es una corriente que corre. Entonces, si es caliente o cálida, va a impactar al lugar donde llegue, pero le va a provocar un clima frío. Al contrario, las corrientes frías o, ¿verdad? Con menos temperatura, al lugar al que lleguen van a influenciarlo de manera cálida. Entonces, es por eso que las corrientes marinas también es un factor que en este caso modifica mucho el elemento de la temperatura. Muy bien, estos son algunos de los 5 factores que influencian al clima. Vean que son muy importantes porque no todos los lugares tienen estos factores. En algunos lugares no hay acceso al mar, por ejemplo. En algunos lugares las formas de relieve, como por ejemplo las montañas, son más escasas. O sea, hay lugares que casi no hay montañas. Bueno, o lugares que no son tan altos y son muy bajos. O al contrario, lugares que son mucho más altos, entonces la altitud juega un papel importante porque casi todos los lugares van a ser más fríos. Entonces veamos que, ok, en todos los lugares existen estos elementos del clima que son el viento, la precipitación, la temperatura, la humedad, ¿verdad? Pero dependiendo de los factores es que se comportan. Unos son más pronunciados que otros, otros se destacan más, ¿verdad? Veámoslo en nuestro país como un ejemplo, ¿verdad? En algunos lugares son más altos, entonces la temperatura es más baja, en otros es más bajo, entonces la altitud provoca que las temperaturas sean más altas, ¿verdad? Y así con otros ejemplos que podríamos mencionar. Muy bien, espero que hayan aprendido algo hoy y nos vemos en el siguiente video.